Él depende de nuestro Señor Jesucristo, depende del Espíritu Santo, como cualquiera de nosotros, para que Dios sea el que se glorifique. Pedimos al Señor Jesucristo que lo bendiga y que este mensaje que Dios pondrá en él en esta hora sea de gran bendición para todos nosotros aquí presentes y sea un mensaje para la gloria y honra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que sea para el engrandecimiento del reino de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén, amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual leemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versos 27 al 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la trompeta que junta a los escogidos del tiempo del fin. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este tema es muy importante porque son palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, las cuales Él habló para ser cumplidas en el tiempo final. Y por cuanto todas las señales que Él dio, que señalarían el tiempo final, están cumplidas, entonces este tema llama la atención a todo creyente en Cristo, porque desea estar preparado en este tiempo final para la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda persona que vive en este tiempo y cree en Dios tiene necesidad de conocer el misterio de la trompeta que junta a los escogidos del tiempo del fin. En este tema tenemos 5 partes muy importantes que son la trompeta y el recogimiento de los escogidos. Tenemos también la parte del tiempo del fin. O sea, tenemos aquí 5 cosas muy importantes: la trompeta, el recogimiento de los escogidos, el recogimiento y los escogidos y el tiempo del fin. Y luego, ¿a través de quién ocurre este milagro divino del recogimiento de todos los escogidos de Dios? Es por medio de los ángeles del Hijo del Hombre
enviados con gran voz de trompeta. Por lo tanto, este tema es muy importante para todo el cristianismo. Y no solamente para el cristianismo, sino para el judaísmo también, que tiene la promesa de una gran trompeta que va a sonar. La trompeta. Esta trompeta la encontramos en Isaías, capítulo 27, verso 13, donde dice: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Esta gran trompeta que será sonada o tocada en el tiempo final es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, juntamente con la gran voz de trompeta del Evangelio de la Gracia. Y por cuanto en el Antiguo Testamento tenemos dos trompetas de plata que eran utilizadas, las cuales fueron construidas porque así Dios lo ordenó, en Números capítulo 10, verso 2, esas trompetas, al ser de plata, nos hablan de redención, porque plata tipifica, representa redención. Y estas trompetas eran sonadas en tiempos muy especiales en medio del pueblo hebreo. Y ahora, luego que hemos visto la primera venida de Cristo 2000 años atrás, en donde Él estuvo predicando y dando a conocer las cosas que estaban sucediendo en aquel tiempo, conforme a cómo habían sido profetizadas, y Él se identificó como el ungido de Dios, como el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Él también encontramos que en su mensaje estuvo mostrando que el Espíritu del Señor estaba sobre él, conforme a como había sido dicho en Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante. Eso él lo citó en San Lucas capítulo 4, verso 12 en adelante, en la sinagoga de Nazaret, donde él acostumbraba a asistir los sábados cuando estaba en esa ciudad de Nazaret. Y era su costumbre levantarse a leer la Escritura. Ahora encontramos que durante el ministerio de Cristo, Él estuvo predicando el Evangelio del Reino en medio del pueblo hebreo. Vean, en San Mateo capítulo 4, verso 12 en adelante dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí podemos ver que Cristo comienza a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro amado Señor Jesucristo, predicando el Evangelio, estuvo dando a conocer a la gente que el reino de los cielos se había acercado
y que tenían que estar listos, preparados. Por lo tanto, Él vino llamando al pueblo al arrepentimiento. Él vino enseñando todas estas cosas a todos los hebreos que lo escuchaban. Y entre las cosas que Él habló a los hebreos en parábolas, les reveló o les habló los misterios del reino de los cielos, los cuales serían cumplidos durante la dispensación de la gracia, esa brecha que hay entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Esa brecha que hay en medio de la semana número 70 de la profecía de Daniel. A la mitad de la semana número 70 murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el ministerio de Cristo duró 3 años y medio, que corresponde a la primera parte de la semana número 70. Y el pueblo hebreo sabía que en aquellos días estaban viviendo en la semana número 70. Y ahora, sí, para algunas personas en los días de Jesús no era el Mesías, entonces, ¿quién o cuál era el Mesías prometido para venir en aquel tiempo? El único que cumplió las profecías mesiánicas para ser cumplidas en la semana número 70 fue nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es el Mesías prometido que aparecería en la semana número 70 en su ministerio terrenal y moriría a la mitad de esa semana. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí se detuvo la semana número 70. Y esa semana número 70, al detenerse, dio lugar a que entrara la dispensación de la gracia, la cual comienza, y el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre 120 creyentes en Cristo, y comienza así de lleno la dispensación de la gracia. Pedro, predicando el día de Pentecostés, abrió la puerta a los hebreos, y la puerta de la dispensación de la gracia, y la puerta es Cristo. Cristo dijo en San Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Por lo tanto, la puerta de la dispensación de la gracia para salvación a todo aquel que en Él cree es nuestro amado Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 16. Por lo tanto, la dispensación de la gracia, que es la dispensación en donde Dios acepta al ser humano que recibe a Cristo como su Salvador y perdona sus pecados, y con su sangre lo limpia de todo pecado, es la dispensación de la gracia que comenzó el día de Pentecostés. Ese es el día aceptable delante del Señor. Ese es el día de salvación para todo aquel que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso, cuando Cristo habla acerca de la puerta y del camino angosto, en San Mateo capítulo 7, verso 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
son pocos los que entran por la puerta angosta y los que caminan por el camino angosto. Y el camino angosto es Cristo y la puerta angosta es Cristo. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y también él dijo en la escritura de San Juan capítulo 14 verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios a menos que lo sea a través de Jesucristo. Jesucristo es el único medio de salvación provisto por Dios para todo ser humano que quiera recibir la salvación de su alma y quiera vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Cristo dijo en San Mateo capítulo 16, verso 26 en adelante, las siguientes palabras, las cuales son muy importantes para todos los seres humanos que viven en este planeta Tierra. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora Cristo muestra que lo más importante para el ser humano es la salvación de su alma, porque el ser humano es alma viviente y Dios le ha dado un espíritu y le ha dado un cuerpo para que viva en este planeta Tierra y busque primeramente el reino de Dios y su justicia, para que entre a la vida eterna y viva con Cristo eternamente en su reino. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirvió vivir en este planeta Tierra. No comprendió que la causa de su vida en esta tierra es que reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador y obtenga la salvación de su alma y la vida eterna. Ese es el propósito de nuestra existencia en este planeta Tierra. Por eso es que el ser humano en su alma tiene hambre y sed de la vida eterna, quiere vivir eternamente, pero algunas veces no comprende el programa de la redención para el ser humano obtener la inmortalidad, la vida eterna. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay uno, y ese nombre es Señor Jesucristo. Ese es el nombre de salvación y vida eterna para todo ser humano que vive en este planeta Tierra. Y recibiendo a Jesucristo como su Salvador, es que obtiene la salvación de su alma, obtiene el perdón de sus pecados, es limpio con la sangre de Cristo de todo pecado, es bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtiene el nuevo nacimiento, nace en el reino eterno de Cristo a la vida eterna. Esa es la forma de entrar al reino de Dios. Cristo, hablando a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, le da a conocer la forma para la persona entrar al reino de Dios, ya que Nicodemo era un líder religioso, el cual amaba a Dios y deseaba entrar al reino de Dios. Dice en San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Para un ser humano entrar al reino de Dios y vivir eternamente con Cristo en su reino, se requiere que nazca de nuevo, nazca del agua y del Espíritu, nazca de la predicación del Evangelio de Cristo, recibiendo a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados y lave sus pecados en la sangre de Cristo y sea bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y ahí ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido del agua, de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Esa es la única forma que Dios ha provisto para que el ser humano nazca de nuevo y entre al reino de Dios. Fuera de lo que Dios ha establecido, no hay otra forma en que el ser humano puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, no te maravilles de que Jesús le dijo a Nicodemo y te dice a ti, me dice a mí: os es necesario nacer de nuevo. Cristo, predicando, mostró cómo entrar al reino de Dios. Luego encontramos que prometió el agua de vida eterna. Dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4, verso 10 de San Juan, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. También le dijo en el verso 14 de San Juan capítulo 4: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahora vamos a ver esta agua que salta para vida eterna en San Juan capítulo 7, versos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora el agua que salta para vida eterna, la cual Cristo ofrece a toda persona que escucha el Evangelio de Cristo, es el Espíritu Santo, el cual recibe la persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Luego Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y así obtiene el nuevo nacimiento. Ha nacido a una nueva vida, a la vida eterna, porque el agua que Cristo da al Espíritu Santo es una fuente que salta para vida eterna. Ahora podemos ver por qué Cristo habló tanto del Espíritu Santo que Él enviaría
a los creyentes en Él. Pues sin el Espíritu Santo, ninguna persona ha obtenido el nuevo nacimiento y por consiguiente, ninguna persona ha entrado al reino de Dios. Se requiere nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Eso es lo que nos muestra el Evangelio de Cristo, predicado por Cristo, los apóstoles, Cristo y los apóstoles y todos los ministros en todos los tiempos en medio del cristianismo. Cristo fue tipificado en el Antiguo Testamento en el Cordero Pascual que sacrificó el pueblo hebreo en la víspera de la Pascua, y también fue tipificado en el macho cabrío de la expiación. Aquel sacrificio por el pecado del pueblo para la expiación y para la reconciliación de los hebreos con Dios. Y ahora, por cuanto el sacrificio de Cristo fue reflejado en aquellos sacrificios, ya con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no se requieren sacrificios de animalitos. Ya el pueblo hebreo no puede sacrificar animalitos por el pecado. Aunque quieran, no tienen el templo. Donde estaba el templo está la mezquita de Omar. Por lo tanto, no pueden allí sacrificar animalitos. Pero Dios tiene un sacrificio por el pecado del ser humano, para hebreos y para gentiles también. El sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y así como el sumo sacerdote del pueblo hebreo, el día 10 del mes séptimo de cada año sacrificaba el macho cabrío de la expiación y tomaba esa sangre en una vasija y la llevaba al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Ahora, Cristo, con su propia sangre, ascendió al cielo y como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ha estado haciendo intercesión en el cielo, en el trono de Dios, en el lugar de intercesión, para que toda persona que arrepentida de sus pecados reciba a Cristo como su Salvador, sus pecados sean limpiados con la sangre de Cristo, quede perdonada la persona, sea bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y quede reconciliado con Dios. Esa es la forma en que Dios ha establecido para el ser humano ser reconciliado con Dios. Y todo esto está dentro de la predicación del Evangelio de la Gracia, del cual San Pedro tenía las llaves para abrir la puerta del reino de los cielos a hebreos y luego a gentiles cuando la abrió en la casa de Cornelio. Cristo es la puerta. Dio a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y así quedó abierta la puerta de la dispensación de la gracia, quedó abierta la puerta del reino de los cielos, para que todo aquel que en él cree entre por esa puerta y entre a la vida eterna y camine en el camino angosto que es Cristo, camine en el cristianismo todos los días de su vida, lo cual le llevará al Padre, a Dios y por consiguiente a la vida eterna. Esa es la forma para obtener la salvación y vida eterna. Y eso es lo que la trompeta del Evangelio de la Gracia ha estado proclamando desde el día de Pentecostés en adelante. Esa gran trompeta del Evangelio de la Gracia, que es la voz de Cristo, a través del Evangelio de la Gracia, proclamando Cristo en el Espíritu Santo a través de los apóstoles y diferentes mensajeros y diferentes ministros, proclamando el Evangelio de la Gracia, las buenas nuevas de salvación para todo
ser humano. Eso también es la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo al morir en la cruz del Calvario. Se ha estado tocando, sonando la gran voz de trompeta del Evangelio de la Gracia por 2000 años, y millones de seres humanos han escuchado esa gran voz de trompeta, esa gran voz de trompeta del jubileo, para obtener la salvación y vida eterna. Es la gran voz de trompeta del año del jubileo, para producir en las personas una transformación interior, producir el nuevo nacimiento, y así otorgar Dios por medio de Cristo la vida eterna a esas personas. La persona nace de nuevo, nace a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora tenemos también la promesa de una gran voz de trompeta, con la cual vendrán los ángeles del Hijo del Hombre para llamar y juntar a los escogidos de Dios. Sí, la gran voz de trompeta para la dispensación de la gracia es la predicación del Evangelio de la Gracia, la gran voz de trompeta del año del jubileo, para producir una obra espiritual en cada creyente en Cristo, producir el nuevo nacimiento y otorgar la vida eterna a todos los creyentes en Cristo. Y en esa forma, el reino de Dios, el reino de los cielos, será establecido en el alma, en el corazón de cada creyente. Y Cristo entrar al corazón del creyente y sentarse en el trono del corazón del creyente y gobernar, reinar en la vida de la persona, gobernar la vida de la persona. Y la persona, siendo obediente a Cristo, habrá hecho la voluntad de Dios, y así tendrá el reino de Dios en su corazón, en su alma, porque el reino de los cielos o reino de Dios literalmente todavía no ha comenzado en la tierra, pero ya comenzó en todos los creyentes en Cristo, en el alma de cada creyente en Cristo. Ahí fue establecido. Y en la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Por lo tanto, el reino de Cristo está en una esfera espiritual, pero va a ser establecido en este planeta Tierra en la esfera física, en donde será establecido el reino de Cristo, y Cristo se sentará sobre el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y así será que el reino de Dios, del cual Cristo dijo a sus discípulos que oraran para que viniera, cuando dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Eso está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Ahí lo encontrarán. Y verso 10. Ahora, el reino de Cristo está en la esfera espiritual, en su iglesia y en el alma, en el corazón de cada creyente en Cristo. Pero pronto Cristo completará su iglesia y entonces se levantará del trono del Padre y tomará el título de propiedad
de Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, lo abrirá en el cielo, pues ese es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Ese es el libro de la vida del Cordero. Por eso lo toma Jesucristo, el Cordero de Dios, y lo abre en el cielo. Y luego hará la obra de reclamo, en donde reclamará todo aquello que Él ha redimido con su sangre. Reclamará a cada creyente en Cristo que ha muerto físicamente, lo resucitará en un cuerpo físico glorificado y eterno. Y a los que vivimos y permanezcamos vivos hasta ese momento, nos transformará. Y entonces tendremos un cuerpo glorificado y eterno, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la promesa que ha sido hecha. Y para el cumplimiento de esa promesa, Dios ya ha establecido las reglas que tienen que ser cumplidas. Veamos en Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 en adelante, 14 en adelante, capítulo 4, verso 14 en adelante de Primera de Tesalonicenses, dice el gran apóstol San Pablo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Los traerá cuándo? En su segunda venida. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La promesa es que en la venida del Señor habrá una voz de mando, o sea, una aclamación. Habrá una voz de arcángel y habrá una trompeta de Dios. Todo esto lo hace Cristo. Es la voz de Cristo. Y ahora veamos en Primera de Corintios capítulo 15, vimos que hay una trompeta de Dios. Esa es la gran voz de trompeta. Ahora veamos Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 en adelante, 49 en adelante, dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que vamos a ser a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador, con cuerpos eternos y glorificados. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando será la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, a la final trompeta. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario para poder vivir eternamente en cuerpos físicos, tenemos que ser transformados.
Nosotros los que vivimos y los muertos en Cristo tienen que ser resucitados en cuerpos glorificados. Y esto será a la final trompeta. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces ya seremos inmortales. Desaparece la muerte de todos aquellos que tendrán un cuerpo eterno y glorificado, como también desapareció la muerte de Cristo cuando Cristo resucitó glorificado. Y Cristo todavía está tan joven como cuando se fue al cielo. Por lo tanto, esa es la clase de cuerpo que Jesucristo nos dará en su segunda venida a la final trompeta. Y ahora, ¿qué es la final trompeta? Es la voz de Cristo hablándole al cristianismo, a todos los creyentes en Él, en el día postrero. Es la gran voz de trompeta del año del jubileo para dar a conocer el misterio escondido que traerá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Es la gran trompeta del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Cuando el apóstol Juan estuvo en el cielo y escuchó al anciano decir: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido para tomar el libro y abrir sus sellos. Juan, cuando vio a Cristo, vio al Cordero, un Cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Juan, el apóstol, vio al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios y que también es el león de la tribu de Judá. El anciano lo anunció como el león de la tribu de Judá, pero Juan, cuando lo vio como el Cordero de Dios, como lo había conocido en la tierra. Juan, el Bautista, cuando lo presentó, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan escuchó esas palabras de Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan el apóstol conocía a Cristo como el Cordero de Dios, pero en esta ocasión de Apocalipsis capítulo 5, Cristo está saliendo del trono del Padre para tomar el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, el libro de la vida del Cordero, para abrir ese libro en el cielo y hacer su obra de clamo, reclamar a todos los que le han redimido con su sangre preciosa, resucitar a los muertos creyentes en Él y a nosotros los que vivimos, transformarnos y darnos así la inmortalidad física, darnos así un cuerpo físico glorificado igual a su cuerpo glorificado. Y todo este misterio estará siendo proclamado, siendo predicado en la trompeta final o gran voz de trompeta prometida para este tiempo final. Esa gran voz de trompeta es la predicación del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, así como la trompeta del Evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora hemos visto lo que es esa gran voz de trompeta con la cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Las personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esos son los escogidos de Dios que formarían la iglesia del Señor Jesucristo. Esos son los escogidos de Dios que forman parte del cuerpo místico de Cristo. Esos son
los que nunca pueden ser borrados del libro de la vida del Cordero. Esas personas son las personas que cuando escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, cuando escuchan la trompeta, la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia, creen en sus corazones en Cristo como su Salvador. Lo reciben como su Salvador. Creen en su corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Y la fe viene por el oír que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y luego hacen confesión pública de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su Salvador, y así confiesan con su boca públicamente a Cristo como su Salvador, porque con la boca se hace confesión para salvación. Por eso se le da la oportunidad a las personas que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Por medio de la gran voz de trompeta del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia, la gran voz de trompeta del año del jubileo, las personas escuchan que estamos viviendo en el tiempo de salvación, en el tiempo en que la persona puede ser libertada del reino de las tinieblas y del poder del maligno, y puede ser trasladada al reino eterno de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y toda persona que escucha recibe su liberación, recibe la salvación y vida eterna. Pero el que no escucha, dice, mas el que no creyere será condenado. No sale libre, no puede salir del reino de las tinieblas para ser colocado en el reino de Cristo. No obtiene el nuevo nacimiento porque no creyó, y por consiguiente no nació del agua y del Espíritu, y no entró al reino de Dios para vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, las consecuencias para esas personas será que serán juzgadas en el juicio final, y serán condenadas y echadas en el lago de fuego, que es la segunda muerte, donde dejarán de existir. Esa es una realidad que todo ser humano necesita enfrentar mientras vive aquí en la tierra, para que así reconozca que hay una oportunidad de salvación y vida eterna, una oportunidad para ser libertados del reino de las tinieblas y ser colocados en el reino de Cristo y obtener la salvación y vida eterna. Por eso es que se predica el Evangelio de Jesucristo a todo ser humano, y se le da la oportunidad a todo ser humano que reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador. Así ha sido desde el día de Pentecostés hasta este tiempo final. Para este tiempo final se unirá a la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia, la gran voz de trompeta del Evangelio del reino, el cual está señalado como la lluvia tardía que vendrá al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial, el pueblo de Dios celestial, compuesto por los hijos e hijas de Dios. Y después vendrá esa lluvia temprana y tardía al pueblo hebreo, la predicación del Evangelio de la gracia y la predicación del Evangelio del reino. Ambos evangelios giran alrededor de la venida del Señor.
El Evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo y el Evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y esas son las dos lluvias que Dios prometió derramar sobre su pueblo. La lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y con esas dos lluvias, con esas dos enseñanzas, con esas dos grandes trompetas sonando, esas dos trompetas de plata, trompetas de redención sonando, llamarán y juntarán a los escogidos de este tiempo final, los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo, con los cuales se completará la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego el pueblo hebreo escuchará la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia y del Evangelio del reino, y por consiguiente estará cayendo sobre ellos la lluvia temprana y tardía de la enseñanza de la primera venida de Cristo y de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Y con esa gran voz de trompeta serán llamados y juntados 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Por eso el ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7 es el mensajero que tendrá esa gran voz de trompeta en el día postrero para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. Primero, en los escogidos de entre los gentiles de la iglesia de Jesucristo, y después los escogidos del pueblo hebreo. Ese ángel de Apocalipsis 7 viene con el sello del Dios vivo. ¿Y qué es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Así como vino Jesús con el Espíritu Santo, y así como vinieron los profetas con el Espíritu Santo, y así como vinieron los apóstoles con el Espíritu Santo y los diferentes mensajeros que Él ha enviado a su iglesia, así vendrá el ángel con el sello del Dios vivo, el Espíritu Santo en Él, para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Ese ángel viene con la gran voz de trompeta del Evangelio del reino y con la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia, para llamar a todos los escogidos de Dios que viven en este planeta Tierra en este tiempo final. Por lo tanto, la gran voz de trompeta con la cual son llamados y juntados todos los escogidos es la predicación del Evangelio de la gracia y la predicación del Evangelio del reino. La predicación del Evangelio del reino, como la gran voz de trompeta para el día postrero, llama y junta a todos los escogidos de Dios. ¿Dónde? En el cuerpo místico de Jesucristo, porque esa es la casa de Dios, ese es el redil de Cristo el buen pastor, donde Él coloca a sus ovejas, las ovejas que el Padre le dio para que les llame y les dé vida eterna. Por lo tanto, estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Todas las señales que Cristo dio, con las cuales sería conocido el tiempo final, están en pleno cumplimiento. Por lo tanto, este es el tiempo para el llamado final de Cristo en medio de su iglesia, para llamar y juntar los últimos escogidos que Él tiene en este planeta Tierra. Juntarlos ¿dónde? En su iglesia, porque no hay otro lugar en donde los pueda juntar, porque la iglesia de Jesucristo es parte de Cristo. La iglesia de Jesucristo
es el grano de trigo que se convirtió en la planta de trigo. Cristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Y Cristo murió por todos nosotros, y el día de Pentecostés, la iglesia del Señor Jesucristo que nació allí, es el producto de Cristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Para esa planta de trigo, llevar muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios. Por eso el trigo, los hijos e hijas de Dios solamente pueden nacer en la planta de trigo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, en la cual es el producto del grano de trigo que fue sembrado en tierra. Por lo tanto, esta gran voz de trompeta con la cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios suena en la iglesia del Señor Jesucristo, suena en el cristianismo y después sonará en medio del pueblo hebreo. Por lo tanto, la gran voz de trompeta es la que para este tiempo estará llamando y juntando a todos los escogidos, estará llamando y juntando a todo el trigo que fue producido por la iglesia, la planta de trigo, y es recogido ¿dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en el tiempo en que Dios da la oportunidad a todo ser humano que vive en la actualidad de despertar a la realidad de que solamente hay una forma de vida eterna y es Jesucristo. Y solamente recibiendo a Cristo como su Salvador es que la persona puede obtener la salvación y vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Estamos viviendo en el tiempo final, o sea, en el tiempo final de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde se completará la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego que Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos, luego comenzará el tiempo para el pueblo hebreo, que son 3 años y medio, en los cuales también los juicios divinos van a caer sobre la raza humana, porque ya no habrá sangre en el lugar de intercesión en el cielo, porque ya Cristo habrá cumplido su segunda venida. Y por consiguiente, ya Él no estará como sumo sacerdote intercediendo con su sangre, sino que estará como el león de la tribu de Judá en su obra de reclamo. Por lo tanto, es importante aprovechar el corto tiempo que nos queda en este planeta Tierra de gracia y misericordia de parte de Dios, de día de salvación y día aceptable delante de Dios. Todavía estamos en el día aceptable delante de Dios. Todavía estamos en ese glorioso tiempo en el cual Dios acepta a toda persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador y queda reconciliado con Dios para vivir por toda la eternidad en el reino de Dios. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 2 dice San Pablo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esa es la dispensación de la gracia, el día de la dispensación de la gracia. Por lo tanto, todavía estamos en el día aceptable delante del Señor. Todavía estamos en la dispensación de la gracia. Al final de la dispensación de la gracia,
al final del tiempo, en donde Dios dice por medio de Jesucristo que Él enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. En San Mateo capítulo 13, versos 37 en adelante, y también en San Mateo capítulo 13, verso 30, en donde él habla acerca del trigo y de la cizaña, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahora, ¿cómo es que se va a llevar a cabo esa siega, esa cosecha? Cristo, explicando a sus discípulos, dice en el capítulo 13, verso 36 en adelante: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, los hijos e hijas de Dios, las personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Los que recibirían a Cristo como su Salvador en el tiempo que les tocaría vivir en este planeta Tierra. Y ahora, hablando de la cizaña, dice: y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Y ahora, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Los ángeles que vienen con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos de Dios, donde en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la señal del fin del siglo será la aparición de los ángeles del Hijo del Hombre con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos sus escogidos, en donde, en su templo, su casa, su redil, su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos viviendo en el tiempo en que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que tener sus ojos espirituales bien abiertos y sus oídos espirituales bien abiertos para ver y escuchar la gran voz de trompeta sonando por medio del ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre. Los ángeles del Hijo del Hombre que llamarán y juntarán a todos los escogidos de Dios. Esos son los 2 olivos y los 2 candeleros de oro que están delante de la presencia de Dios, de los cuales Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante nos habla. Estos son los ministerios correspondientes al día postrero. Estos son los ministerios con la gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. A través de estos ministerios de los 2 olivos es que Cristo se revelará al pueblo hebreo. Será a través del ministerio de los 2 olivos, con la gran voz de trompeta, que serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos. Por eso es que el pueblo hebreo
como nación todavía no ha creído en Jesucristo, aunque muchos hebreos como individuos han recibido a Cristo como su Salvador y han venido a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero como nación, el pueblo hebreo no ha recibido a Cristo todavía, pero bajo el ministerio de los dos olivos, de Moisés y Elías, de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, que son los dos candeleros de oro, a través de esos ministerios que estarán manifestados en el ángel que viene con el sello del Dios vivo, estarán manifestados por el Espíritu Santo en ese ángel mensajero. El pueblo hebreo será despertado a la realidad y por consiguiente a la vida eterna, y recibirán a Cristo como su Mesías, como su Salvador, y entonces Dios se tornará de entre los gentiles al pueblo hebreo. Así como los hebreos trajeron el evangelio a los gentiles por medio del ministerio de San Pedro y San Pablo, los gentiles, la iglesia del Señor Jesucristo, lo llevarán el evangelio de Cristo a los hebreos por medio del ministerio de los dos olivos, por medio del ministerio de Moisés y Elías. Esos ministerios estarán primeramente en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que encontramos en Zacarías capítulo 4 que al lado del candelabro, a cada lado estaba un árbol de olivo y dos ramos de olivo que vertían aceite como oro dentro del vaso principal del candelabro. Es que en el tiempo final estarán los ministerios de los dos olivos, de Moisés y Elías, en la iglesia del Señor Jesucristo, sonando la gran voz de trompeta del evangelio del reino, juntamente con la gran voz de trompeta del evangelio de la gracia. Por eso, cuando el rey Salomón construyó el templo, construyó también en el lugar santísimo dos querubines de olivo cubiertos de oro y los colocó al lado del arca del pacto, y sus alas cubrían el arca del pacto, y en medio de esos dos querubines y en medio de los dos querubines de oro que estaban sobre el propiciatorio estaba la gloria de Dios, la luz de la Shequina, la presencia de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios nuestro. Por lo tanto, en la misma forma y orden que Dios ordenó tanto a Moisés construir el tabernáculo como a Salomón construir el templo, porque el rey David dice que el plano que él dio a Salomón fue trazado por la mano de Dios. Ahora, Cristo en su primera venida dijo que el templo de Jerusalén sería destruido, no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y así sucedió, por cuanto el pueblo hebreo no conocía el tiempo de la visitación divina en Jesucristo, en quien estaba reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo en toda su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo estaba en Cristo para llevar a cabo la obra de reconciliación del ser humano con Dios. Y el pueblo hebreo no comprendió. Pero Dios había dicho que estaría ciego. Dios cegó a su propio pueblo para que se cumpliera toda escritura y se llevara a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y para
tornarse a los gentiles luego y dar la oportunidad de salvación y vida eterna a los gentiles también. Y del pueblo que Dios había dicho, este no es pueblo mío, ahora Dios está llamando hijos e hijas de Dios de en medio de los gentiles para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero pronto va a terminar el trato de Dios con los gentiles en cuanto a la dispensación de la gracia, y Dios se va a tornar a los hebreos nuevamente y les va a abrir el corazón y les va a abrir el entendimiento y les va a abrir los ojos espirituales, y van entonces a creer en Jesucristo y van a darse cuenta que estuvo el Mesías en medio de ellos y estaban ciegos ellos y sus líderes religiosos y lo rechazaron, pero sí estaba profetizado y fue una bendición para los gentiles la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Cristo los va a consolar, como José consoló a sus hermanos cuando se reveló a ellos en Egipto. Cristo se va a revelar a los hebreos y los va a consolar y les va a mostrar y a decir que todo eso fue hecho para la preservación de la vida eterna de todos los escogidos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y para la preservación del pueblo hebreo también, porque Dios redimió al pueblo hebreo y también a su iglesia gentil cuando murió Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todo obró para bien. Cristo va a revelar al pueblo hebreo muy pronto todo el misterio de su primera venida y el por qué ellos no lo recibieron. Y va a darle la oportunidad durante ese lapso de tiempo que corresponde a la segunda parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Eso está muy cerca de suceder. Por lo tanto, los gentiles tienen que darse prisa en arreglar sus vidas con Dios. Y los que todavía no han recibido a Cristo como Salvador, tienen que darse prisa en recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque de un momento a otro se cierra la puerta de la misericordia, se cierra la puerta de salvación para los gentiles y se abrirá para el pueblo hebreo. De esto habló Cristo en San Lucas capítulo 13, versos 22 en adelante, donde dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. La puerta va a ser cerrada. También en la parábola de las 10 vírgenes de San Mateo capítulo 24 nos enseña que la puerta va a ser cerrada y después no habrá lugar para entrar ninguna otra persona. Dice en el capítulo 25 de San Mateo, versos 10 al 13: pero mientras ellas iban a comprar, o sea, mientras las vírgenes insensatas iban a comprar aceite, o sea, a buscar el Espíritu Santo, el cual está tipificado en el aceite, vino el esposo, o sea, se cumplió la segunda venida de Cristo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí hemos visto que esa puerta de misericordia, que es Cristo, será cerrada y luego nadie podrá entrar, porque ya se habrá terminado el día de salvación para los gentiles, pero se abrirá para el pueblo hebreo la oportunidad de salvación y Dios tratará con el pueblo hebreo. Por eso los gentiles tienen que darse prisa a entrar por la puerta angosta, recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, mientras hay oportunidad. Al escuchar la gran voz de trompeta del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia, la persona en su alma cree de todo corazón, porque es un alma de Dios, es un hijo de Dios, su nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y luego, ¿qué hace? Lo recibe como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que han hecho millones de seres humanos cuando han escuchado la gran voz de trompeta del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia. ¿Y cuántos han escuchado la predicación del Evangelio de la gracia, la gran voz de trompeta del jubileo del Evangelio de la gracia? Cada uno de nosotros. Y nuestra respuesta a Cristo ha sido: Señor Jesucristo, salva mi alma, te recibo como mi único y suficiente Salvador, conscientes de que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso ha estado sucediendo por 2000 años hasta este tiempo en el cual nos ha tocado a nosotros vivir. Y ahora estamos en el tiempo en que estará juntándose la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios y darles la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, nuestro tema, la trompeta que junta a los escogidos del tiempo presente, se ha hecho claro a nuestras almas, a nuestra mente y a todo nuestro ser. La trompeta, esa gran voz de trompeta, hemos visto que es la predicación del Evangelio del Reino, juntamente con la predicación del Evangelio de la gracia. Y los escogidos son las personas que tienen sus nombres escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, representados en el trigo, en la parábola que Cristo dio del trigo y de la cizaña. Estas personas son las que en el tiempo que les tocaría vivir en la tierra, recibirían a Cristo como su Salvador al escuchar la gran voz de trompeta del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de la gracia. Y para este tiempo final, esos escogidos del día postrero estarán escuchando la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia y la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Y estarán recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Estarán siendo limpiados con la sangre de Jesucristo de todo pecado
estarán siendo bautizados en agua, en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y producirá en ellos el nuevo nacimiento. Nacerán a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y el tiempo del fin. Para la iglesia del Señor Jesucristo, estamos ya en el último tiempo, la última etapa de la iglesia del Señor Jesucristo, para ser llamados, juntados y transformados los que vivimos, y los que han muerto en Cristo, ser resucitados en cuerpos glorificados. Si alguno de este tiempo parte, pero es un creyente en Cristo, no tiene ningún problema. Va al paraíso a vivir en el cuerpo angelical que Cristo le ha dado al darle el nuevo nacimiento, y cuando Cristo se levante del trono del Padre, toma el título de propiedad del libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, y lo abre en el cielo y lo traiga a la tierra, Cristo le resucitará en un cuerpo físico glorificado y eterno, y luego a nosotros los que vivimos nos transformará, y entonces todos seremos a su imagen y a su semejanza, inmortales, eternos, con cuerpos glorificados. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dijo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Para qué es la segunda venida de Cristo? Para resucitar a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y para transformarnos a nosotros los que vivimos en este tiempo final, que lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Esa bendición es para todos los creyentes en Cristo de este planeta Tierra, los cuales viven agarrados de Cristo, con su fe puesta en Cristo, esperando su transformación en la segunda venida de Cristo. Los creyentes en Cristo de tiempos pasados, siglos pasados, también estuvieron esperando la segunda venida de Cristo y estuvieron esperando la transformación de ellos, porque un creyente en Cristo espera el cumplimiento de lo que Cristo ha prometido en el tiempo que le toca vivir. Y nosotros estamos esperando el cumplimiento de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Pues tenemos una invitación para la fiesta más grande del universo, la gran cena de las bodas del Cordero, y para ir a la gran cena de las bodas del Cordero tenemos que ser revestidos, tenemos que tener la vestidura de boda, que es el bautismo del Espíritu Santo, y la transformación de nuestro cuerpo para tener un cuerpo igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Él ascendió al cielo y llegó a la casa de nuestro Padre Celestial, donde será la cena de las bodas del Cordero. Nosotros también necesitamos un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador, para ir con Él a la cena de las bodas del Cordero. Hemos visto que Él ha prometido llevarnos con Él a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, yo lo creo con todo mi corazón y lo espero, y espero que sea muy pronto. Porque estamos en el tiempo del fin. Todas las señales que Cristo dio, que serían manifestadas para el tiempo del fin, están manifestadas.
Por lo tanto, para la iglesia, este es el tiempo del fin. Para los hebreos, el tiempo del fin será los 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, los últimos 3 años y medio, en donde también los juicios divinos caerán sobre la raza humana. Los juicios divinos caerán sobre la raza humana durante esos 3 años y medio de la gran tribulación. El arcángel Gabriel le dijo al profeta Daniel que las cosas que él le mostró serían para el tiempo del fin. O sea, que las cosas que fueron mostradas a Daniel y él quiso conocer, pero que no le fue permitido comprenderlas, corresponden al tiempo del fin. Todo lo relacionado al tiempo en que Dios tratará con el pueblo hebreo. Pero Dios abriría una brecha entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, en donde se cumpliría la dispensación de la gracia y en donde Dios llamaría de entre los gentiles un pueblo para su nombre, un pueblo para su nombre, lo cual Él ha estado haciendo desde el tiempo de los apóstoles, cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, y Cornelio con toda su familia creyó en Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahí se abrió la puerta para los gentiles. Y ahora estamos en el tiempo del fin para la iglesia de Jesucristo, en donde ha prometido Cristo enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y llamar y juntar a todos sus escogidos en este tiempo final, como llamó y juntó a sus escogidos en cada siglo y en cada etapa de su iglesia. Los llamó por medio de la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia, y para este tiempo final los llamará con la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia y la gran voz de trompeta del Evangelio del reino, que es la lluvia temprana y la lluvia tardía viniendo sobre la iglesia del Señor Jesucristo y después sobre el pueblo hebreo. Esto es la gran voz de trompeta, la gran voz de trompeta con la cual serían juntados los escogidos de Dios del tiempo del fin. Hemos visto qué es la trompeta, esa gran voz de trompeta. Hemos visto qué es el recogimiento o reunión de los escogidos con la gran voz de trompeta, y hemos visto quiénes son los escogidos de Dios, los que vendrían a formar la iglesia del Señor Jesucristo, los que recibirían a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y hemos visto que es el tiempo del fin, el tiempo que nos ha tocado vivir, el tiempo donde se cumplirían todas las señales que Cristo dio como las señales para el tiempo del fin. Y este todavía es un tiempo en donde la misericordia de Dios está extendida a todo ser humano, porque todavía estamos en el tiempo aceptable delante de Dios, en el día o tiempo de salvación. Por lo tanto, todas las personas que ya han recibido a Cristo como Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en su nombre y han recibido su Espíritu Santo, han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Cristo y por consiguiente tienen vida eterna. ¿Dónde están esas personas? Aquí estamos glorificando a Dios y escuchando su palabra, escuchando la trompeta del Evangelio de Cristo en este